Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, tanto los que estéis conectados desde casa al centro de trabajo como los que estéis aquí presentes, que hoy la verdad es que la presencia es nutrida. Me da la sensación siempre de que me enrollo mucho en las presentaciones, así que para no hacer esa sensación efectiva, simplemente presentar a Juan Manuel Córcoles, escribano, técnico superior en prevención, responsable de prevención textual, expertísimo conocedor del tema que nos ocupa hoy. Además tiene una visión súper completa porque ha pasado a atacar temas preventivos desde el punto de vista de un servicio de prevención ajeno y ahora lo está haciendo, bueno, por supuesto, con muchísimas horas de formativas, iba a decir horas de vuelo formativo, muchísimas horas de formación a diferentes perfiles diferentes, ¿vale? Con características diferentes. Y ahora, bueno, pues en el seno de un servicio de prevención propio, pues todo lo que muchas veces se adolece en un servicio de prevención ajeno, que se hacen muchas propuestas que no se terminan de ver cómo acaban, pues ahora tiene la suerte de estar finalizándola y tengo el placer de poder decir que algunas veces estoy presente para verlo. Una breve mención al tema que nos ocupa. Es un tema que no por repetitivo deja de ser importante. Simplemente hacer una mención. Aquí en la provincia de Albacete, desde el año 2007 hasta 2025, uno de cada cuatro accidentes graves o mortales son por falta de consignación, son por falta de control de las energías en equipos de trabajo. Aquí hay dos dificultades. Una, la de del propio equipo de trabajo, que yo creo que el Real Decreto 1215 lo solventa de manera muy rápida. Pero la segunda, que es la que nos va a ayudar Yo además he tenido la suerte de poder ver un poquito de contenido de hacer spoilers, nos va a ayudar Juanma, es la de cómo plasmar las carencias que puede tener un equipo de trabajo, o ya no un equipo de trabajo, sino la situación que provocaría esa liberación de energía, cómo poder plasmar eso en un documento, el legal es la evaluación de riesgos y la planificación, para que se tomen medidas que sean efectivas, ¿vale? Entonces ahí ya os digo, he tenido la suerte de poder anticipar un poquito el contenido de la presentación y yo creo que nos va a ser muy útil. Y sin más, para no hacer efectivo esto que anticipaba, que me enrollo mucho, pues ya dejo a Juanma, al que también le tengo que agradecer porque ha sido un esfuerzo para él sacar tiempo, pues agradecer su trabajo, lo que nos va a enseñar y la cantidad de horas que tiene para transformar algo que parece que es muy genérico en algo muy específico. Sin más, pues nada, muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues nada, espero, después de mi introducción que ha hecho Jesús, espero estar a la altura y que, bueno, pues sobre todo podamos dejar cuatro conceptos claros y que son importantes, claro. Eh, que son eso, cómo plasmarlo, cómo tenerlo todo bien atado en la documentación preventiva, en las evaluaciones, en los procedimientos, etcétera. Eh, bueno, pues empezamos un poquito a hacer una breve introducción. Como bien ya nos ha adelantado Jesús, todo esto es porque se producen un número importante de accidentes laborales que pueden ser graves, mortales, cuando se realizan esas tareas de mantenimiento, reparación, limpieza y, en resumen, cualquier intervención que necesite un equipo de trabajo o una máquina. Incluso a veces no somos ni siquiera conscientes de esas intervenciones que hacemos un poco a la ligera y que evidentemente en poco tiempo puede tener consecuencias graves y irreversibles. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es importante que seamos capaces de identificar todos esos equipos de trabajo que tenemos en la empresa, identificar los tipos de energía que están presentes en esos equipos y, por lo tanto, ponernos a hacer un procedimiento que no tiene por qué ser complejo, pero sí que deje claro cuáles son las secuencias que debemos de tener en cuenta, que no se nos escape nada, para que tengamos controlados esos riesgos y esas energías que nos pueden pegar sustos. Para ello, bueno, pues el tema de la consignación o bloqueo, pues es la medida que a nivel prevención nos permitiría ya no solo eh, que los accidentes no sean tan graves o tan importantes, sino que controlaríamos del todo ese riesgo. ¿Vale? Bueno, pues para poder un poco tener claro cómo evaluar esos riesgos, cómo plasmar esos riesgos en una evaluación de riesgos, pues lo primero es tener muy claro, identificar qué energías podemos tener presentes en un equipo de trabajo, en una máquina.
¿vale? Pues evidentemente pues podemos tener energía gravitatoria por gravedad, es decir, pues que elementos sólidos de peso, volumen puedan caer en un momento dado. Energía de inercia, porque pues, discos, fresas, elementos móviles, aunque hayamos parado una máquina, evidentemente sigan en movimiento un buen rato, unos minutos, unos segundos. Energía mecánica muy variada, gran cantidad de elementos móviles que en caso de acceder a ellos, pues evidentemente podrían ocasionarnos también lesiones importantes, golpes, cortes, atrapamientos, etc. Energía térmica necesaria para muchos procesos productivos, pues por ejemplo ahí tenemos el ejemplo de un horno. eh, y bueno, veremos más adelante también en el ejercicio práctico que haremos al final, pues en el proceso productivo concreto de Strual, pues que una gran cantidad de ejemplos de energía térmica presente. También otra forma de energía, fluidos a presión, neumática, hidráulica principalmente. Evidentemente energía eléctrica, que está presente en casi todos los equipos de trabajo, en casi todas las máquinas de alimentación, generación, etcétera. Y bueno, pues también procesos químicos. La energía química, pues también presente en los procesos y en los equipos de trabajo, pues también si no está controlada, si no está lo suficientemente aislada, si no tomamos ciertas medidas, pues evidentemente también podría ser un factor de riesgo con consecuencias que pueden ser también importantes. ¿Vale? Por lo tanto, este es el primer paso, ¿no? Para poder hacer un buen procedimiento para bloqueo y señalización, para poder consignar de forma efectiva una máquina, pues esta información evidentemente es vital. Bueno, pues una vez que tenemos conocido cuáles son mis máquinas, cuáles son mis equipos de trabajo peligrosos y identificamos esos tipos de energía que pueden estar presentes, y luego aparte, pues elementos móviles eh, que también podrían ocasionar lesiones. Y necesitamos saber exactamente cuándo debemos disponer de elementos para consignar un equipo de trabajo. ¿En qué casos necesitamos sí o sí poder disponer de elementos para poder consignarlo y por lo tanto poder asegurar el control de los riesgos? Bueno, pues generalmente cuando existe riesgo por que podemos sufrir, o sea, pues cuando podemos sufrir una lesión porque partes móviles o elementos móviles, componentes móviles de equipos de trabajo, podamos acceder a ellos de de forma involuntaria, evidentemente, de forma sorpresiva, y cuando podemos tener energías peligrosas, ¿vale? Pues como hemos comentado un poquito antes, pues en tareas de mantenimiento, tareas de limpieza, cualquier intervención que se tenga que hacer a un equipo, por poco tiempo que conlleve, desbloqueos, desatascar algo que se ha quedado atascado en la máquina, un cambio de útil, un cambio de herramienta, ajustes de velocidades, potencias, pues cualquier intervención que al que principalmente están expuestos los operarios de mantenimiento, pero que también un operario que maneja una máquina, pues también ese tipo de intervenciones básicas, no tan en profundidad, pues también en ocasiones las realiza. Evidentemente, siempre que un trabajador pueda accionar, rearmar un equipo de trabajo y causar daño a otro trabajador que realiza una tarea en zona de riesgo, ¿vale? Sobre todo, pues son máquinas que son grandes, de volumen, y por lo tanto no somos conscientes que si un trabajador para una máquina para hacer una operación de mantenimiento, otro puede rearmarlo o puede activarlo desde otro punto de la máquina que no tiene controlado. O también cuando el propio trabajador que realiza la tarea puede accionar el propio equipo que está manteniendo, está haciendo una tarea de forma involuntaria. Por ejemplo, imaginaos que pisa un pedal de forma involuntaria o que se aproxima demasiado a una zona y presiona un mando de accionamiento de forma involuntaria, porque hay una posible consignación parcial. Luego más adelante veremos un ejemplo concreto pues a lo mejor me acuerdo de quitar, de consignar o de seccionar, de aislar la energía eléctrica, pero se me olvida consignar la energía neumática.
¿vale? Por lo tanto, pues ahí también lo veremos más adelante en un ejemplo real. Y bueno, pues que con respecto a esto, de tener muy claro cuándo es necesario tener un procedimiento de consignación para una máquina, un procedimiento Loto, pues la guía técnica del Real Decreto 1215 nos dice que en el caso de máquinas pequeñas, la evaluación del riesgo puede poner de manifiesto que se dan circunstancias favorables que hacen innecesario el bloqueo del aparato de separación. Por ejemplo, cuando este es accesible y fácilmente visible para la persona que realiza las operaciones. Pero bueno, pues aquí también un poco tenemos que ver otros puntos y tenemos que hacer un trabajo eh, por el mismo ejemplo que hemos comentado antes. Ojo, si la persona puede accionar de forma involuntaria por error, proximidad o descuido, aunque tenga el control visual de todo el equipo de trabajo, pues puede haber también un accidente, puede haber un descuido, ¿vale? Y por lo tanto, como si dijéramos autolesionarse por ese descuido, ¿vale? Por lo tanto, ahí yo lo pongo un poco siempre en duda, ¿vale? Que por ahí sí que es verdad que ciertos equipos de trabajo, ciertas máquinas podemos tenerlo perfectamente controlado, pero si hay otro factor, otro condicionante, porque no hay un cumplimiento del Real Decreto 1215 completo, pues entonces podemos tener también ese factor de riesgo. Vale, pues para todo esto, como ya sabéis, pues tenemos que tener procedimientos generales de consignación Loto y luego específicos para cada equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para la finalidad de poder mantener protegido a los trabajadores, proteger a los trabajadores de estos riesgos, que si lo tenemos bien, tenemos unos buenos procedimientos específicos y los cumplimos y hacemos un registro documental y tenemos una serie de dispositivos que más adelante iremos viendo y que seguramente que ya alguno de ellos los conocéis, pues si lo tenemos todo bien es difícil que se nos escape algo, ¿vale? Si hacemos una correcta identificación de necesidades y de una correcta identificación de riesgos, ¿vale? Por lo tanto, pues a través de estos dispositivos de bloqueo podríamos hablar de dispositivos de bloqueo que nos aseguren que las energías que tenemos presentes o podemos tener presentes queden en un nivel cero, en un nivel totalmente controlado. Bueno, ¿por qué se pueden producir accidentes? Pues un poco ya lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Por qué se pueden producir accidentes? Por las energías presentes en los equipos de trabajo. Pues, por ejemplo, conexión intempestiva o que se mueva de forma inesperada cuando un equipo de trabajo de máquina simplemente está funcionando o lo estamos manteniendo, estamos haciendo mantenimiento de él. Cuando realizamos trabajo cerca de ese equipo, cuando se trabaja simultáneamente varias actividades, cuando se cambia de tarea o de turno entre distintos trabajadores, ¿vale? Ahí también tenemos unos factores de riesgo que tenemos que tener bien analizados y bien considerados. Cambios de turno, salen unos trabajadores, entran otros, cómo se ha quedado la máquina, se ha quedado bloqueado algo, se ha quedado parado algo. Pues ahí en esos cambios de tarea o de turno, pues también tenemos que definir de forma específica cómo debemos de hacer las cosas. Y evidentemente, si no se aplican o incluso no se disponen de estos procedimientos, pues evidentemente ahí tenemos riesgos importantes de energías que se nos pueden escapar en cualquier momento. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues imaginaos, pues muchas y muy variadas y en ocasiones pues pueden tener, como hemos dicho antes, lesiones graves, mortales, con consecuencias irreversibles, pues relacionados con la electricidad, electrocuciones, descargas eléctricas, quemaduras por arco, proyecciones de fluidos, laceraciones, aplastamientos, ¿vale? También por quemaduras, pérdidas auditivas, porque también, pues eso, el tema de los niveles sonoros, pues también son formas de energía que pueden ocasionar daños. Golpes, atrapamientos, con toda la energía mecánica que podemos encontrar presente en equipos, máquinas, inhalación o contacto con sustancias nocivas, los desplomes por gravedad o lesiones por aplastamiento causados por equipos en movimiento, todo lo relacionado con la energía química de procesos, cáncer, alteraciones genéticas, etcétera, etcétera, quemaduras, ¿vale? Por lo tanto, pues infinidad de consecuencias
importantes en caso de pues, no tener controlados estos factores de riesgo. Causa de los accidentes muchas veces, pues confianza del trabajador en los métodos de toda la vida. Muchísimas veces os habrá pasado a los técnicos que vais a visitar secciones o a trabajadores en máquinas y no, pues esto, si no, si nunca ha pasado nada, si siempre se ha hecho así, si esto lo tenemos controlado, si sabemos cuándo se hace cada vez, pues esa forma de que no ha pasado nunca nada, pues no es muy amiga de los técnicos, ¿vale? No, nunca hay que confiar, nunca debemos de confiarnos si tenemos, pues el trabajo del técnico muchas veces es estar insistiendo, insistiendo y al final, pues, que se convierta en algo habitual, tener en cuenta estos procedimientos. Actuar con prisas o improvisación, por terminar ya, también puede ser otra de las causas. Desconocimiento desconocimiento de las energías, muchas veces, pues los trabajadores a veces, pues eso, se acuerdan del interruptor general eléctrico, pero no recuerdan que hay otros tipos de energía presentes que pueden también pegarnos sustos. Suponer que el equipo ha sido desconectado sin verificarlo previamente. Y pues no sé, eso, en resumidas cuentas, no seguir unos criterios y una sistemática, un procedimiento con unas secuencias bien definidas, bien organizadas, bien marcadas, que nos permitan, bueno, pues asegurar que si lo hacemos siguiendo esos pasos, pues el riesgo lo vamos a tener perfectamente controlado. Pues eso, causas. Muchas veces hacer lo que no debería haberse hecho o en otras ocasiones omitir algo que deberíamos haber hecho en un momento dado. Y que además muchas veces es nada, es un minuto más la tarea, 2 minutos más. Ese pequeño descuido, confianza de que pues nunca ha pasado nada y vamos a seguir haciéndolo así. Bueno, pues hasta ahora más o menos un poquito la introducción y la misión que tenemos básicamente es esa, el conseguir que debido a descuidos, a energías que podamos tener no controladas y esos movimientos de elementos móviles y de cargas no nos peguen sustos, pues ahora vamos a un poco a meternos ya a ver algunos ejemplos de situaciones que pueden producir accidentes. Pues un ejemplo de accidente por energía eléctrica, pues un electricista que tenía prisa por terminar el mantenimiento rutinario de interruptores automáticos. Dentro de un cuadro eléctrico verificó visualmente que el interruptor principal estaba desconectado. Al no ver a nadie, otro trabajador volvió a conectar por sus propios motivos y, por lo tanto, de manera inmediata, el electricista sufrió una grave descarga eléctrica y electrocución. ¿Vale? Pues un poco la secuencia resumida. El primer trabajador, el que iba a hacer la tarea, desconectó. Otro trabajador que no vio presente nadie en la zona, pues evidentemente volvió a conectar el interruptor y, por lo tanto, el primero recibió esa descarga eléctrica. Tan sencillo como, pues si yo tengo algún dispositivo, como puede ser, pues un dispositivo que me bloquee un interruptor, un dispositivo que me bloquee un interruptor cualquiera eléctrico y con un candado, evidentemente, que es pues eso, el dispositivo de consignación más común que es necesario en la mayoría de los casos, pues en ese caso podría haber evitado con este simple posicionamiento de este dispositivo de consignación. Colocamos el candado. El trabajador que va a hacer la operación de mantenimiento se lleva la llave, por lo tanto podríamos haber evitado de una forma muy sencilla pues ese accidente por motivo eléctrico, por tema eléctrico. Otro ejemplo, en este caso, pues un accidente que se puede producir por energía neumática. Pues un mecánico industrial estaba preparando para revisar los dientes de metal sobre los rodillos de una máquina descortezadora, ¿vale? Bloqueó el interruptor eléctrico antes de iniciar esos trabajos. Sin embargo, no se dio cuenta que había un segundo suministro de energía, en este caso una línea neumática, lo que decimos antes. A veces somos conscientes del corte eléctrico,
y se nos olvida que hay otros tipos de energía, en este caso neumática. ¿Vale? Por lo tanto, el mecánico estaba trabajando inclinado hacia adelante con la cabeza entre los rodillos y automáticamente accionó y por lo tanto, pues los rodillos entraron en movimiento y sufrió un atrapamiento entre los rodillos entre los rodillos próximos a los que se encontraba, ¿vale? La secuencia, vemos aquí, en este caso sí que consignó adecuadamente la energía eléctrica con su candado, pero olvidó consignar la válvula del circuito neumático, ¿vale? Por lo tanto, por lo mismo, volvemos a lo mismo, con un dispositivo que hubiese permitido, en este caso, un dispositivo de volante que hubiese protegido la válvula y evidentemente otra vez con el candado, pues hubiésemos evitado de la misma forma con el candado, hubiésemos evitado también esa desgracia, ¿vale? Sería otra forma sencilla de evitar este tipo de accidentes y lesiones. Otro ejemplo, pues, en este caso por energía hidráulica, pues lo mismo, dos trabajadores que realizaban mantenimiento de un montacargas hidráulico, lo hacían normalmente en los descansos y en ese intervalo, en ese momento en el que están haciendo el descanso, pues aprovechan, hacen el mantenimiento. Y bueno, en este caso lo que pasó que colocaron un tablón, encajaron un tablón de madera debajo de la cabina del montacargas como medida de seguridad para evitar, como un tablón que hiciese de enclavamiento físico. El trabajador de una contrata que desconocía este hecho, evidentemente que estaban haciendo operaciones de mantenimiento del montacargas, activó 2 pisos más arriba el mismo y por lo tanto pues el tablón quebró por la resistencia impulsado por la energía hidráulica y por lo tanto bueno, pues el trabajador quedó atrapado y quedó aplastado por el eje. ¿Vale? Pues la secuencia de la misma manera, coloca el tablón verticalmente, de modo que para intentar evitar que, que bueno, pues ese clavamiento físico no adecuado, el trabajador de la contrata pulsa desde otra zona del montacargas y por lo tanto el trabajador que realizaba las tareas de mantenimiento pues sufre el aplastamiento. Otro ejemplo que si esto lo tenemos los dispositivos adecuados, pues lo hubiésemos podido evitar. En este caso, pues lo mismo, pues un dispositivo que me evite poder accionar el mando con un candado con el elemento necesario, ¿vale? O bloqueando también la energía hidráulica. Otro ejemplo, en este caso, pues accidente que causado por energía mecánica. En este caso, un trabajador procesaba bloques de hormigón desde una banda transportadora a una máquina de apilado en palés y cuando se producían los atascos apagaba el interruptor antes de corregir el problema. ¿Vale? Pues no se contaba con un procedimiento escrito de bloqueo con el fin de verificar si la metodología utilizada era segura. Por otra parte, tampoco había recibido formación a los trabajadores y no se disponían de dispositivos de bloqueo. Por lo tanto, el trabajador desconocía que el compañero había deshabilitado la máquina y se había introducido en ella. Accionó el interruptor, la máquina se puso en marcha y el palé con toda su carga descendió y en este caso el trabajador falleció en el acto. Pues otro ejemplo, otra posibilidad de situación de riesgo a la que bueno, pues tenemos que adelantarnos siempre los técnicos y que no dé lugar. ¿Vale? Desconexión por parte del trabajador que va a hacer mantenimiento. El otro trabajador desconoce que se están haciendo esas tareas y que además el trabajador está en una zona de peligro, por lo tanto pues sufre el atrapamiento, aplastamiento y por lo tanto pues bueno, pierde la vida. Y lo mismo, pues en este caso además tenemos la desconexión, pues tenemos un seccionador eléctrico con posibilidad de poder utilizar una consignación, en este caso pues con con el simple candado para poder consignar, pues lo mismo, algo tan sencillo y tan rápido, podríamos haber evitado la desgracia.
Y este es otro caso muy parecido al que hemos visto antes, real, de un accidente que cuando estaba trabajando en el servicio de prevención ajeno tuve que investigar. Cuando decimos, pues en este caso esto es un taladro múltiple para madera y en este caso pues el trabajador lo que tenía que hacer es, tenía que realizar el cambio de las brocas, tenía que cambiar las brocas por otras de otro diámetro y bueno, pues se encontraba haciendo ese cambio. Aisló la energía eléctrica, se acordó de seccionar la energía eléctrica que permitía pues, el giro de las brocas. Pero olvidó, no tuvo en cuenta la energía neumática que lo que hacía era permitía el desplazamiento del carro, aproximar el carro de los taladros hacia la madera para hacer el taladro múltiple. Pues en este caso, como olvidó consignar, aislar la energía neumática y pisó involuntariamente este pedal que ahora está protegido, pero en el momento del accidente no lo estaba, pues entonces se desplazó el carro con los taladros y le perforó la muñeca, ¿vale? Ocasionando una lesión permanente e invalidante. Lo mismo, aquí pues estamos hablando de, pues tenemos, por un lado tenemos un incumplimiento del Real Decreto 1215, un mando de accionamiento no protegido, que inmediatamente se protegió después, pero eso unido a una consignación parcial, ¿vale? Lo mismo, en esta ocasión, pues tampoco se pudo evitar. Objetivos y alcance, yo creo que ya están claros después de lo visto, ¿no? El objetivo que tenemos es, pues eso, implantar una sistemática adecuada, una secuencia de actuaciones perfectamente procedimentadas antes de realizar cualquier tipo de intervención a un equipo, ¿vale? De forma que evitemos que esas energías sean peligrosas para cualquier operario y en cualquier actividad o en cualquier intervención. Este procedimiento debe estar adaptado a las características de la empresa y de sus equipos e instalaciones. Y hay que dar esas directrices prácticas. Es decir, en las empresas podemos tener un procedimiento muy genérico, muy extenso, con mucho texto, pero luego si no tenemos las directrices prácticas, concretas, de qué debo hacer cuando tengo que consignar este taladro, qué debo hacer cuando tengo que consignar esta fresadora, qué tengo que hacer cuando tengo que consignar este torno. Punto uno, punto 2, punto 3, punto 4. Ahí es donde tenemos que estar especificarlo muy mucho, tenerlo muy claro, porque además luego esa es la información que le llega al operario, que le tiene que llegar al trabajador, que lo debe tener muy claro y por lo tanto es donde tenemos que dar las directrices prácticas, que son las que al final nos van a salvar de tener accidentes. Y evidentemente de aplicación a todas las actividades y lugares de trabajo de la empresa, a todos los equipos de trabajo que hemos dicho antes que es necesario tener previsto estas consignaciones y tener en cuenta a los contratistas, ¿vale? A los contratistas que nos vienen de fuera, que nos van a hacer un mantenimiento específico, que nos van a hacer un trabajo concreto, pues lo mismo, cuando hagamos la CAE, cuando hagamos la coordinación, pues estos procedimientos y estas secuencias, pues incluso los dispositivos que disponemos en la empresa, pues los tenemos que poner también al servicio de las contratas. Bueno, pues lo que un poco nos adelantaba Jesús al principio, en prevención, si las cosas no están en la evaluación, si las cosas no están registradas, si no están bien escritas, no se hace nada, no están, no existen, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que además de tener estos procedimientos, tenerlos bien identificados y bien gestionados en nuestras evaluaciones, que en este caso podemos considerarlo en las evaluaciones de riesgos por puesto y también podemos hacer evaluaciones específicas del 12-15 a los equipos de trabajo, a la maquinaria para detectar posibles deficiencias en cuanto a las condiciones de mi equipo y luego tener en cuenta qué deficiencias tengo con respecto a los procedimientos de consignación. Bueno, pues para poder evaluar y controlar debemos identificar, como hemos dicho antes, tener muy claro para cada equipo de trabajo, para cada instalación, las energías que tenemos presentes, mecánica, hidráulica, neumática, todas las que hemos estado viendo antes. Y luego también debemos de tener muy claro, debemos de conocer el modo de poder activarlas, desactivarlas, disiparlas, controlarlas en general, para que bueno, pues tengamos los riesgos controlados.
¿Qué energías podemos activar o desactivar? Pues evidentemente hay algunas que se pueden activar y desactivar inmediatamente. Mecánica, hidráulica, neumática, radiación, disipar o controlar, técnica gravitatoria. La estática, por ejemplo, solo disipar. Y, por ejemplo, la química, pues tener siempre presentes y adecuados métodos para manejar y almacenar estos materiales peligrosos que forman parte de un proceso industrial. ¿Vale? Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro para la hora de hacer esos procedimientos y, evidentemente, a la hora de que esa información la aportemos a los trabajadores también. Yo, por ejemplo, como técnico, si quiero identificar en mi evaluación de riesgos de puestos todas estas deficiencias y todos los riesgos que puede conllevar no tener en cuenta un procedimiento de consignación de mis equipos, de mis máquinas, lo puedo hacer identificando por cada equipo de trabajo, por cada instalación y por los riesgos que puedo tener presentes en ese caso. Pues lo puedo identificar como un riesgo eléctrico, como un riesgo de corte, como un riesgo de golpe, como un riesgo de atrapamiento, como un riesgo térmico, dependiendo del equipo que vaya a evaluar. Pues identificaré los riesgos en ese riesgo, en ese riesgo en concreto. Y luego, evidentemente, pues indicaremos el factor de riesgo específico del que estamos hablando. ¿Vale? Pues, por ejemplo, cosas concretas. Pues lo que pues, identificaré el riesgo de corte de una sierra, un taladro, una sierra de disco, una sierra de cinta, lo que sea, un atrapamiento por una correa a la que puedo acceder para hacer un mantenimiento, un golpe con un elemento móvil, un contacto eléctrico si tengo que hacer los mantenimientos, contacto térmico, por ejemplo, una estufa de matrices, que veremos en el ejemplo práctico al final. ¿Vale? Pues ahí lo tengo que tener todo bien identificado en mi evaluación, con mi riesgo, mi factor concreto y propongo la medida preventiva, porque si no, luego en la planificación seguro que algo se me va a escapar. Cuando me lo llevo a la planificación, si no lo hago de forma específica y minuciosa, algo se me va a escapar a la hora de planificar medidas. Y luego también recopilaremos, evidentemente, información de cómo, si existe procedimiento de consignación de equipos o instalación, si es un procedimiento muy genérico, donde yo solo meto texto ahí porque lo debo de tener, o si ese procedimiento es específico, concreto de mi equipo, si está actualizado también, porque el equipo de trabajo ha podido sufrir algún cambio, ¿vale? Si hay algún cambio en el equipo de trabajo que debería de tenerlo en cuenta con el fabricante, pues si el equipo de trabajo ha sufrido algún cambio, pues evidentemente puede ser que el procedimiento de consignación que tenga también esté obsoleto. ¿Vale? Si lo tengo pero no se implanta, si se implanta pero no tengo los dispositivos y por lo tanto por mucho que quiera no puedo, ¿vale? Por lo tanto ahí puedo identificar una gran cantidad de deficiencias, de algo que me falta, o me falta el procedimiento, o no lo implanto porque no tengo dispositivos. Al final, cuanto más deficiencias y más, pues ya os digo, a la hora de trasladarlo a mi planificación, pues lo voy a tener todo considerado. Y bueno, pues en función de todos estos datos recopilados, identificamos deficiencias, factores de riesgo que derivan de propuestas de medidas preventivas. ¿Vale? Equipos que no disponen de procedimientos, ausencia de medios, ausencia de formaciones. Bueno, pues ya os digo que eso lo tenemos que ir recabando. Toda esa información, evidentemente, tenemos trabajo de campo, tenemos que ir recabando que tenemos completo, que tenemos bien, que tenemos genérico, etc. Y bueno, pues los técnicos, pues no nos queda más remedio que hacer nuestras propias comprobaciones, ir a las máquinas, ir a los equipos, ir comprobando cosas, ver cosas, incluso probar los mandos, y todo aquello que se nos escape, pues evidentemente pues tiraremos de los operarios de mantenimiento, preguntaremos a los operarios de las máquinas cuando hagan esas intervenciones de ajuste, limpieza, etcétera. Y bueno, pues al menos también otra información importante que debemos de conocer es exactamente qué operaciones, qué intervenciones se hace, tanto por parte del operario de la máquina como por parte de los operarios de mantenimiento. Al final, cuanto más información tengamos sobre eso,
pues lo mismo, vamos a poder identificar riesgos concretos en nuestras evaluaciones, en nuestra documentación. Ahora que interrumpa, que es clásico también, digo, por la info que te dio LinkedIn. Este punto es muy importante a mi juicio para la seguridad jurídica del técnico, porque, como ya pones en la presentación, es imposible saber todas las operaciones de mantenimiento que se hace a un equipo de trabajo, no somos los de mantenimiento, pero igual que es imposible, eso es muy importante que reflejemos en la evaluación algunas de las que es previsible que se puedan realizar. Si una máquina va con correa, preguntar, oye, ¿vas a cambiar la correa? Sí, factor de riesgo, cambio de correa y a partir de ahí lo coges ahí. Es una manera de que jurídicamente, hombre, primero vamos a evitar el accidente cuando se cambie una correa, porque vamos a prescribir las medidas adecuadas, pero segundo, en caso de accidente por otra cosa que no sea un cambio de correa, pero que sea una condición prevista, nosotros sí que estamos evidenciando que nuestra evaluación sigue las directrices del Real Decreto. Entonces ahí, perdón la interrupción, pero Nada. esto es que lo digo siempre. Al contrario, por eso podemos conocer las más habituales o las que hemos podido observar en un momento dado cuando visitamos la sección, pero siempre hay alguna que desconocemos porque a lo mejor se hace una vez cada año o una vez cada 6 meses o cuando se rompe algo. Y sí que es verdad que lo que necesitamos es, pues al final, ir completando y revisando las evaluaciones de riesgos tras observaciones que vamos realizando y que, ostras, esto es nuevo, esto no lo he visto nunca cómo lo hacen. Pues entonces ahí me acerco, pregunto, observo y al final es como, pues eso, vamos revisando y cada vez tenemos más completa esa documentación. Por lo menos debemos de conocer o preguntar las más habituales. Y al final es preguntar pues, a todos los operadores de mantenimiento, porque siempre hay alguno que se encarga de unas cosas, hay otro que se encarga de otras, al responsable de mantenimiento que al final es el que tendrá un control de todas las operaciones que se hagan. Pues si tenemos que estar con el mantenimiento un buen rato, pues lo estaremos. Aunque no, aunque a veces no es fácil pisar al de mantenimiento, pero pues al final tenemos que estar encima. Ahí el problema que muchas veces es a la hora de hacer estos protocolos que o lo hacemos nosotros o no se hace. Y es así de sencillo. Y ahí yo creo que radica el problema, y ahí es donde nos pillamos los dedos, y luego nos los cortamos. Porque vamos a hacer nosotros los protocolos con toda la buena intención del mundo y el día que hay un accidente, lo vamos a ser sinceros todos, mal con el último. Es así de duro y de crudo. Entonces, ahí es una cosa que tenemos nosotros muchas veces la culpa, ¿no? De que vamos de valientes de más por ayudar, pero que luego no la ponemos. No, ahí, no sé. Y yo creo que la mayoría de los técnicos que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida profesional. Sí, pero, ¿O no? pero precisamente con ese enfoque yo lo reitero. Nosotros nos piden que hagamos evaluaciones. ¿Vale? Yo me meto en el carro de que hice muchas. Bueno, pues vamos a hacerlas y nosotros por lo que nos pueden pedir responsabilidades es por esa evaluación. Que la evaluación cumpla lo que dice el Real Decreto, el capítulo 8. Condiciones existentes y previstas. Y luego, aquellas situaciones que requieren control. Entonces, en este caso, consignación, condiciones existentes. Y perdóname que me adelante y lo diga ahora. Oye, verificar que una máquina tiene su a ver, seccionador, que tiene un manómetro para comprobar que hay ausencia de presión. Perfecto, esa es la existente, la máquina yo lo puedo ver. Condiciones previstas. Oye, ¿vas a cambiar correas? No, esto no se cambia nunca. Bueno, ¿te vas a subir arriba alguna vez a algo o te vas a poner debajo de una paletizadora? Sí, condición prevista, que te puede caer el cargo de la paletizadora encima. A partir de ahí yo he cumplido con la primera parte de mi trabajo de la evaluación, ¿vale? No abarcaré todo, porque todo no se puede abarcar, pero entiéndeme, en caso de que vengan mal y que tengamos que correr, pues nos podrá decir, oiga, usted ha sido negligente porque se ha dejado cosas, pero nunca nos podrá decir que somos imprudentes. Bueno, nunca, en derecho es una palabra muy... Nosotros podemos acreditarlo, esto yo compro reglamento. Y la siguiente, y ya acabo ya, que es lo que decía José, claro, para los controles periódicos, que para lo que de alguna manera o el procedimiento, porque el 1215 no te habla de procedimientos, que sí que somos muchas veces valientes, pero yo creo que hay que marcarlo en el hecho de decir, ya cualquiera que se lea el Real Decreto ve que nosotros ya estamos haciendo de más. Es decir, nosotros estamos incidiendo en que esta es una parte que cambia, porque una operación de mantenimiento puede variar, un control de energía puede variar, y pedimos que haya un procedimiento precisamente para controlar las condiciones seguras. Nuestra labor es, claro, luego yo estoy de acuerdo contigo en que nos metemos a
aquí somos aprendices de todo y oficiales de nada, como decía Pero Berrodo. luego aparte viene el otro elemento, que son los permisos de trabajo. Claro, que también, por lo menos, sí que es importante en lo que yo entiendo en este tipo de tareas, tener un buen Permiso. procedimiento de permisos de trabajo. Y que no sea el técnico Incluso el que al permisos final- incluso permisos de bloqueo Sí, sí. y Pero que al final no sea el técnico de prevención, porque esa es la batalla diaria en las plantas, sobre todo industriales, ¿no? Oye, fírmame este permiso para que comencemos los trabajos. No, no, cuidado. Yo no te firmo el permiso. Tú tienes que verificar cuál es la secuencia de operaciones y cuando todo esté en verde, entonces puedes hacerla. Yo te doy la herramienta, pero quien tiene que gestionar la herramienta muchas veces es el responsable de los trabajos. Y ahí ya venimos con otra parte, que es la asignación de roles y competencias en materia de prevención de riesgo. Bueno, pues avanzamos un poquito. Pues como decíamos, pues el último punto se verificará que los equipos de trabajo máquina disponen de esos elementos de consignación que necesito. Desde, pues eso, en el cuadro eléctrico, un sencillo seccionador eléctrico estándar, hasta un sistema de consignación múltiple. Por ejemplo, si es un equipo de instalación donde está vallada a ciertas zonas y además necesito, bueno, pues esos sistemas un poco más complejos. Aseguraremos también que los trabajadores expuestos conocen cómo se consigna un equipo de trabajo mediante formación e información, que conocen las fuentes de energía presentes por lo menos en el equipo que ellos manejan o los equipos que ellos manejan habitualmente en sus puestos, dispositivos de consignación existentes en la propia máquina integrados, o si necesitan alguno adicional, porque la máquina los necesita, los adicionales que tenemos que tener aparte y que son necesarios para que la consignación sea completa y efectiva, que sean específicos para las diferentes energías, no sirven todos para todos, evidentemente, y por lo tanto, pues tenemos que disponer de los adecuados en tipo y en número. Y tener clara cuál es la secuencia de la consignación, que ahora un poco más adelante veremos algún ejemplo de procedimiento de consignación sencillo, pero lo tenemos que tener claro. ¿Qué debemos hacer? Además, aseguraremos que los trabajadores expuestos disponen de las instrucciones para la consignación, como hemos dicho, a través de formación e información, de los procedimientos, de formaciones específicas y de esos medios de consignación. ¿Vale? Deberemos de ir más allá. Bueno, sobre la consignación de equipos que nos dice el Real Decreto 1215, aparte de que, bueno, pues en la evaluación de riesgos tenemos que identificar lo más específicamente posible todos los factores de riesgo y deficiencias, pues el Real Decreto sobre la consignación nos dice que todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. ¿Vale? Eso es el texto de ese punto en concreto. Y luego también pues, el Real Decreto nos pide, nos exige que las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro se realicen tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras se esté efectuando esa operación. Pues evidentemente la misión que tenemos es esa, es cumplir estos requisitos a través de estos procedimientos y de tener claro los puntos de riesgo y la forma de aislar las energías. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo llevar a la evaluación. No está todo, he puesto un poquito de cada. Cómo llevar a mi evaluación por puesto, pues en este caso, un operario de carpintería metálica y bueno, pues el equipo de trabajo es una fresadora vertical de la marca Heller. ¿Cómo identificar? Pues a través me voy al riesgo que identificamos, posible golpe o contacto con elementos móviles de esa máquina, factor de riesgo concreto, pues cuando esté trabajando con esa fresadora en operaciones de limpieza, ajustes o cambio de fresa, pues tengo ese riesgo, hago la valoración y empiezo a poner medidas preventivas. En este caso las primeras pues son un poco más genéricas, pero al final deben de aparecer. Y empezamos a considerar que, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que pueda preverse. Por lo tanto, ya
ya me está diciendo ahí que en esas situaciones tengo que meter más molla, tengo que considerarlo, identificar el riesgo y ir proponiendo ya cosas más concretas. ¿Vale? Lo mismo, está prohibido anular o retirar dispositivos de seguridad como resguardos o enclavamientos. Por lo tanto, ya pues estamos acercándonos, ¿no?, a la parte de la consignación y de aislar y bloquear energías y riesgos. Más medidas preventivas con respecto al mismo factor de riesgo. Siempre, por ello, dichas operaciones se llevarán con la máquina parada, asegurando la no posibilidad de puesta en marcha de forma involuntaria por terceras personas y el empleo de los accesorios habilitados para tal fin. Por lo tanto, de aquí ya me está derivando medidas que me derivan que necesito un procedimiento específico, con los medios adecuados, con las formaciones adecuadas y con los requisitos, unos requisitos mínimos. También me voy a seguir las recomendaciones de la nota técnica de prevención 52, que nos habla de las consignaciones de máquinas e instalaciones, donde será necesario reparar, ajustar, Y bueno, pues ya desde el principio, desde que yo identifico de forma un poco más genérica operaciones de limpieza, ajuste, cambio de fresa, que necesito ir un poco más allá. Por ejemplo, ya empiezo a considerar deficiencias concretas que cuando voy al equipo veo que no están. Por ejemplo, en esa fresadora en la que estoy expuesto a estos riesgos, ausencia del seccionador eléctrico para la parada total con posibilidad de consignación. Pues eso no lo tengo, por lo tanto tengo que instalar seccionador eléctrico con la posibilidad de poder consignar la energía eléctrica, ¿vale? Y bueno, hasta el final también me sirve, estoy identificando una deficiencia, proponiendo una necesidad a la hora de llevarlo a la planificación y también forma parte de la evaluación del 12-15 de esa máquina que no necesito tener. Otro factor de riesgo concreto, pues observo también que hay una ausencia del procedimiento de consignación específico de mi equipo, en concreto del equipo fresadora vertical Heller, ¿vale? Por lo tanto, elaborar procedimiento de consignación para la fresadora, implantarlo y luego además vigilar el cumplimiento del mismo y bueno, pues eso, pues el trabajo del técnico, vigilar que luego se cumple. Otra deficiencia, pues evidentemente si no hay procedimiento, pues ausencia de formación específica sobre el procedimiento de consignación, pues los trabajadores reciban una formación adecuada y suficiente sobre la consignación del equipo, conocerá la secuencia de las acciones necesarias y dispondrá de los medios para poderla llevar a cabo. Es decir, dispositivos específicos de consignación. Ausencia de información, lo mismo, pues informar a los trabajadores. Al final, pues ya os digo que haciendo una adecuada y completa identificación de riesgos, pues llegaré a planificar todas las medidas necesarias. No me dejaré ninguna. Posible contacto con correas en movimiento, pues lo mismo, vigilaré el cumplimiento para evitar ese riesgo, vigilaré el cumplimiento del procedimiento. Contacto térmico, también puedo identificar que una ausencia de consignación me puede llevar a un contacto térmico, por lo tanto, en este caso, material mecanizado elevada temperatura fresa, por lo tanto, vuelve a derivar a la necesidad de ese procedimiento y cumplimiento del mismo. Contactos eléctricos también, informar a los trabajadores. Posible incumplimiento, también tema de posible contacto eléctrico por posible incumplimiento del procedimiento, por lo tanto, vigilancia del mismo. Dispositivo para la consignación, incluso ya puedo afinar demasiado, ¿no? Y ya digo, pues dispositivo para la consignación no adecuado, candado muy grande. Hace poco me vino un trabajador y me dice, oye, este candado en el dispositivo de consignación no me entra, ¿qué hago? ¿Le meto el taladro al dispositivo de consignación? Digo, pues si puedes evitarlo, no. Vamos a buscar otro candado, ¿vale? Por lo tanto, ya sería afinar mucho, pero bueno, pues al final es detectar, o a lo mejor no es que no es el candado muy grande, que tengo pocos y que no todos los operarios tienen sus candados, pues a lo mejor tengo que planificar la adquisición de más equipos de consignación. Aquí volvemos a lo mismo. En otros riesgos, pues ya empiezo lo mismo. Identifico que, para que no se me escape, que las contratas conozcan el procedimiento, en el apartado de coordinación, pues digo, ausencia de información del procedimiento por parte de las contratas. Por lo tanto, ya me llevo a mi planificación que se tenga en cuenta eso con las empresas, con mis contratas externas.
Mandos de accionamiento de la fresadora que estén en mal estado, pues lo mismo, pues ya ahí los mandos de accionamiento claramente, serán claramente visibles e identificables, por lo que decíamos antes, a lo mejor también no veo necesario consignar, pero si eso lo uno a que hay un posible accionamiento involuntario, pues también veo esa deficiencia y por lo tanto la evalúo y me la llevo a mi planificación. Procedimiento de consignación de la fresadora no actualizado, pues tendré que revisarlo. Bueno, pues al final así nos podemos tirar esto de un único equipo, pues si tenemos, yo qué sé, los equipos que tenemos en cada sección, pues trabajo de evaluación que debemos seguir revisando. Pero fijaros, perdóname, que lo que quiero es poner en valor y fijaros que en el caso de 10 minutos, yo me pongo a posteriori. Dios no lo quiera que haya un accidente con esta máquina. No me voy a meter en detalle porque no te quiero robar tiempo, pero fijaros la diferencia entre que inspección de trabajo, autoridad laboral, policía judicial, veo una evaluación de riesgo donde ponga fresadora y medida preventiva, adaptar la fresadora al Real Decreto 1215 y punto. A que vea, fijaros, en 10 minutos Juanma ha sacado 10, 12 aspectos que no son exhaustivos, bueno, me he visto la fresadora y tampoco tienen por qué serlo, entenderme. Tendrá el nivel de detalle que el tiempo le haya dado para ver, pero que sí que evidencia que ha estado a pie de máquina, que se ha entrevistado con los trabajadores, que está hablando de esa fresadora en concreto. O sea, la diferencia es tremenda. A efectos luego, entenderme, aquí siempre muchas veces hay un punto en que nos ponemos en la piel del técnico o la técnica, a efectos de los problemas legales que puedan tener. Entonces, primero, evita muchos accidentes porque está poniendo el dedo en la llaga, a la empresa le está priorizando qué es lo que tiene que hacer y en segunda derivada, si Dios no lo quiera, porque se evita un accidente, desde luego no te preocupes que una evaluación, a ver, así siempre todo es mejorable, va a tener muchísimo menos problemas que, ¿vale? Que poner una genérico con adecuado. adaptar al 12-15, poner el nombre de la fresadora, poner todos los riesgos que esas por desgracia se ven. ¿Que lleva tiempo? Sí, pero a ver, la ecuación beneficio-sacrificio yo creo que sale a cuenta para todo. Y perdona que te haya vuelto a interrumpir, pero quería poner en valor esto, ya te digo. Pues nada, continúo más que nada porque vamos ya, Vale. como tú me habías repetido varias veces. Procedimiento, bueno, ya pasamos un poco al procedimiento. Infinidad, pues entiendo que muchos de estos tipos de dispositivos los conocéis, los tendréis para, pues eso, todo tipo de energías. Yo me he traído una pequeña muestra de todos ellos. De algunos de ellos, si queréis, lo voy pasando, vais echando un vistacillo. Si queréis, os enseño a cámara también y luego los pasos. Estos también para la señalización, uno mandíbula y otro para pues, también eléctrico. Bueno, pues de lo que se trata es eso, de con los dispositivos de consignación que lleva la propia máquina, con los dispositivos de consignación que podemos tener adicionales y con la elaboración de un procedimiento específico. Si os parece, voy un poquito en este tema un poquito más rápido por el tema de ir más a ver algún procedimiento específico concreto de alguna máquina. Pero al final es lo que decíamos, tener un procedimiento general noto, pero también tener procedimientos específicos o bien un anexo al procedimiento donde ya se especifique qué secuencia, qué procedimiento tengo que tener en cuenta para cierta máquina o cierta instalación en mi empresa. Identificando evidentemente los puntos de control de energía, formación, comunicación e inspección y utilizar los dispositivos de bloqueo adecuados. ¿Vale? Para ello nos metemos en el procedimiento que tiene que tener unos requisitos mínimos humanos, organizacionales y técnicos. Pues debe existir un programa de formación, tanto para los trabajadores autorizados como para los posibles supervisores, ¿vale? Donde se defina la identificación de esas fuentes de energía peligrosas. El trabajador, además de lo mismo que autorizamos para el uso de un equipo de trabajo, pues también debemos de autorizar para poder hacer un bloqueo o señalización. Las personas deben estar cualificadas y se deben definir en el procedimiento funciones y responsabilidades. ¿Vale? Tener en cuenta lo que hemos dicho antes, cualquier modificación que se realice al equipo, además de que el fabricante lo tenga en cuenta, de que lo apruebe, pues también lo tengo que tener en cuenta en mi evaluación y en mi procedimiento de consignación, porque a lo mejor la secuencia cambia o varía.
se debe de ubicar físicamente e identificar todos los dispositivos aisladores, pues interruptores, válvulas, volantes, etcétera. Y en caso de duda, en caso de que el trabajador autorizado tenga duda, pues se resolverá con supervisores para poder proceder. En mi caso, por ejemplo, en mi caso concreto de Strual, pues evidentemente como supervisor, pues tenemos a nuestro responsable de mantenimiento, que es el que mayor control puede tener de todos los circuitos eléctricos, etcétera, 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 y por lo tanto, ante la duda, pues recurrimos al supervisor. Luego tenemos trabajadores autorizados, que pueden ser los operarios de mantenimiento y algún operario de producción a nivel, pues el maquinista que puede llegar a tener un control del equipo y bueno, pues un poco con esas capacidades de tener de capacidades de conocimiento de las energías y de la maquinaria, pues ir así elaboramos el procedimiento. Pero luego al final tienen que ser conocedores todos los posibles involucrados en ese bloqueo, señalización. La zona de trabajo siempre tenemos que asegurar que esté limpia y segura para hacer los trabajos, identificar la fuente de energía, desarrollar y ponerse en práctica esos procedimientos, tener muy claro esa secuencia de pasos que debemos de cumplir. Los procedimientos de aislamiento deben incluir requisitos para controlar las llaves o claves de emergencia también. Los procedimientos y planes pues, que estén actualizados. Ya os digo, esto pasa un poquito rápido porque es un poco protocolo y quiero pasar más a lo que es la parte más práctica. Los procedimientos de aislamiento exigir la comprobación de los aislamientos antes de comenzar los trabajos. También debe ponerse en marcha un sistema de permisos de bloqueo etiquetado para realizar los trabajos. Luego al final, pues lo que decimos, pues de todo tiene que dar registro, de los permisos, de los chequeos, del procedimiento. Debe llevarse un registro de todas las máquinas y equipos utilizados para el aislamiento, todos los accidentes e incidentes causados por una falta de aislamiento que se produzca en el lugar de trabajo o en relación con los accidentes debe ser notificado, registrado e investigado. Es decir, pues lo mismo, si aún teniendo un procedimiento, aún haber puesto los medios, tiene lugar un accidente o un incidente, pues ahí nos ha fallado algo. En una secuencia de estas, vamos, hemos saltado una secuencia o se nos ha escapado una energía por donde no debe o ha habido un cambio que debemos de considerar. Por lo tanto, hay que investigarlo. Y luego los procedimientos de respuesta ante posibles emergencias también son necesarios detallarlos. Los puntos de aislamiento deben de quedar claramente indicados. Esto también es importante. Para llevar a cabo un aislamiento está prohibido el uso de circuitos y dispositivos de control tales como pulsadores, conmutadores de palanca, interruptores de emergencia que no están diseñados específicamente para un aislamiento, ¿vale? Porque muchas veces pues lo paro, o le doy a la seta de emergencia y ya me creo que lo he consignado. No, esos dispositivos no están diseñados específicamente porque pueden ser primarios y por lo tanto pues no tenemos asegurada la consignación, no tenemos asegurado que vaya a ser efectivo, que vaya a ser efectivo en cierta zona para hacer los trabajos de mantenimiento o limpieza. El bloqueo etiquetado debe realizarse evidentemente en todos los puntos de control de energías peligrosas y que deben quedar perfectamente identificados y luego también tiene que haber unos requisitos técnicos en cuanto a los dispositivos de aislamiento y las etiquetas. Como habéis observado, pues no pueden, pues por ejemplo las etiquetas lo ideal es que sean un poco duras, que puedan soportar pues, un poco las temperaturas, un poco la suciedad, pues un poco esas características específicas que deben de tener esos equipos. Los dispositivos de bloqueo deben ser muy visibles, no ser candados de combinación, sino se recomienda siempre que sea pues, con sus llaves. No disponer de una llave maestra, porque evidentemente estamos ante el mismo problema. Si ponemos una llave maestra y yo en el momento que veo una consignación la puedo quitar, pues entonces estamos con el mismo problema.
Y bueno, pues lo mismo. Las etiquetas de aislamiento personal deben ser visibles y deberán contar con la siguiente información. La advertencia de no utilizar, no encender, no abrir, no cerrar, no activar suministro eléctrico. Se recomienda que se indique la persona que lo hace, la fecha, incluso muchas veces la franja horaria en la que va a estar esa consignación, más o menos, si se sabe, si se puede estimar el tiempo necesario para el mantenimiento o limpieza. Los candados y etiquetas que sean lo suficientemente duraderos, que la información dispuesta sea legible en todo momento, los candados que sean lo suficientemente robustos para impedir la retirada sin el uso de la fuerza, aunque vamos, de sentido común tiene, ¿no? Que si un operario va a ir bien candado echado, no lo quite, ¿no? Va a buscar ahí el follón, ¿no? Entendemos que... Pero bueno, aún así, Aquí está el terreno. que los candados sean lo suficientemente robustos. Y pues eso, de un diseño y tamaño adecuado. Como habéis visto, hay veces que todos los candados no sirven para todos los dispositivos de consignación y por lo tanto tengo que tener pues una pequeña gama de mis necesidades. Las etiquetas lo suficientemente robustas, como hemos dicho, para evitar que se retiren de forma deliberada o accidental. Pues eso, con las indicaciones de peligro, no utilizar equipo bloqueado, no utilizar, esta fuente de energía ha sido bloqueada, la retirada no autorizada de este candado podría ser causa de despido inmediato, bueno, pues ya incluso hay amenazas. Y luego, pues poner el nombre, el departamento que ha consignado, la fecha programada, pues ahí los datos para poder, los datos de un poco del tiempo de consignación y luego puede haber también ocasiones en las que más de un empleado trabajen en el mismo equipo al mismo tiempo, por lo tanto que tengamos a varios trabajadores expuestos a riesgos por energías descontroladas o por posibles partes móviles de equipos o por otros tipos los tipos de energía que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, en ocasiones también es necesario dispositivos de bloqueo grupal. En este caso había por ahí, habéis visto una mandíbula que lo que haríamos con esa mandíbula de hasta 6, pues hasta 6 candados podemos poner para que 6 trabajadores, si nosotros aislamos la energía general, el seccionador eléctrico principal de la máquina y 6 personas se van a ir a hacer trabajo de mantenimiento a 6 puntos diferentes de la máquina, pues hasta que el último no abra su candado no vamos a poder activarlo. Y también conoceréis que hay caja de aislamiento grupal, que es muy similar, pues caja de aislamiento grupal que también se pueden utilizar para equipos de trabajo, pues evidentemente que son un poco más complejos o de mayor envergadura. Aquí un pequeño resumen de lo mínimo que así a nivel rápido que debe de tener los puntos imprescindibles que debe contener un procedimiento. Ya os digo que luego es especificar, cortar el flujo energético de todas las energías existentes en el equipo, colocar esos dispositivos de consignación de máquinas individuales o colectivos de cada una de las energías, señalizar con los carteles, trabajo de mantenimiento, instalación afectada y comprobaremos que el bloqueo ha sido efectivo, ¿vale? Comprobaremos que ha sido efectivo y evidentemente retiraremos los elementos de bloqueo cuando esté todo el trabajo finalizado y evidentemente los trabajadores estén en zona segura, hayan terminado sus trabajos. Y pues importante no olvidar disipar y controlar las energías residuales que podemos tener presentes y que debemos de disipar o controlar, pues por ejemplo, pues esa energía de inercia o esa energía térmica que necesito tiempo para poder hacer ciertos trabajos, o si tengo energía química, pues a lo mejor me tengo que esperar también un tiempo a que termine un proceso, una reacción. Pues todo ese tipo de energías que no puedo controlar simplemente con un on-off, pues también las tengo que tener en cuenta. Aquí vemos un ejemplo muy sencillito, ¿no? De, pues eso, un mini procedimiento de se ha cortado el suministro de energía se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la máquina, se ha colocado a cero los controles de potencia de máquina, se comprueba, se accionan los mandos y se comprueba que la máquina no responde, por lo tanto la comprobación. La llave de enclavamiento está en poder de la persona designada al efecto y además se pone el etiquetado correspondiente, no es el normalizado, ¿no? Pero se señaliza,
¿vale? El normalizado pues es un poco el modelo que hemos pasado por ahí. Aquí lo mismo, otro mini procedimiento de secuencias para la consignación. Primero, mando de accionamiento en posición paro. Espero el tiempo necesario hasta que la inercia acabe y el cepillo quede parado. Interruptor general en posición paro. Aquí le falta el candado, que no lo veis. Y identificar la máquina consignada con etiqueta máquina en reparación, mantenimiento, ajuste o limpieza, prohibido su puesta en marcha, que como veis ahí la señalización tampoco está completa. Además, echáis algo ahí en falta en la secuencia. El apartado... Aquí falta lo de la comprobación de que es efectivo, que damos a marcha y la máquina no responde, ¿vale? La comprobación en este caso, hay falta, pues eso, que se compruebe que no se acciona, que no tiene el candado y evidentemente pues que no está señalizado, que no hemos puesto la etiqueta. Otro sencillito, muy sencillo, de la misma manera, mando de accionamiento en posicionamiento paro, interruptor general con posición paro con llave y espero el tiempo suficiente para que la máquina se enfríe, ¿vale? En este caso necesitamos que la energía térmica, la temperatura, descienda para tener todas las energías controladas. Y por lo tanto, pues también identificamos, en este caso, identificamos con la etiqueta y en este caso, en lugar de candado, pues vemos que tiene una llave. Cojo, me llevo la llave y por lo tanto hago la consignación correspondiente. Y luego también, otra de las cosas que debemos de controlar, hay un tipo de registro que debemos de tener en cuenta, hoja de control de consignación de una instalación o equipo, ¿vale? Hoja de control, pues y asegurarnos, comprobar que se ha cortado el suministro energético, de los controles de mando, que se han colocado a cero los controles de potencia, que se han clavado con la llave los órganos, que la llave de enclavamiento está en poder de la persona designada, que se ha disipado o retenido cualquier energía que conlleve un peligro, que se ha comprobado la seguridad del sistema. Bueno, pues al final hacemos un checklist de que podemos estar tranquilos, de que hemos cumplido con todos los requisitos. ¿Vale? A que dejamos registro de que esa consignación está controlada y es completa y adecuada. Y por último, pues en este último ratillo vamos a hacer un ejercicio práctico. Hemos pasado de máquinas sencillitas, vamos a pasar a una maquinaca, que es una prensa. Vamos un poco a hacer un ejercicio práctico de un poco lo que hemos visto de identificación de energías. Y bueno, pues la recopilación de los datos necesarios para elaborar o poder elaborar un procedimiento de consignación, en este caso de una prensa. Bueno, pues leemos un poquito, pues eso, simplemente con la lectura y un poco, como indico ahí, las principales partes de una prensa. Pues podemos identificar las posibles fuentes de energía que podemos tener presentes. Vemos que hay, pues eso, una prensa de extrusión de aluminio, es una máquina industrial que utiliza presión para forzar una aleación de aluminio ablandada, en este caso, pues evidentemente ablandada con temperatura elevada, a través de una matriz, dando como resultado perfiles de aluminio con una forma específica. Estas prensas, generalmente hidráulicas, son un componente central en el proceso de extrusión de aluminio y son cruciales para la producción de una amplia gama de perfiles. En la parte de atrás podéis observar un pequeño plano croquis de la prensa con las partes numeradas, más o menos, para que os podáis hacer una idea de, pues eso, el volumen que puede tener una máquina de este tipo. Si lo puedes enseñar para los de casa. Sí. Ahí tenemos el plano croquis de
la parte de la prensa. En el número 1 ahí vemos que tenemos la tolva por la cual se alimenta la prensa. Tochos de aluminio, que son cilindros largos de aluminio, ¿vale? Que, bueno, pues lo primero que hacen esos tochos de aluminio, entran en un horno y a altas temperaturas si conseguimos el ablandado ese que decimos. Evidentemente a alta temperatura lo que hacemos es hacer el aluminio que sea, la aleación de aluminio que sea moldeable. Una vez que pasa por el horno, alcanza la temperatura adecuada, lo que hacemos es, el segundo punto, veis que es una cizalla, no, perdón, el número 2 es el horno, el 3 cizalla de tocho, que lo que hace es, de ese tocho alargado, de ese cilindro alargado, voy cortando pequeños segmentos, pequeños trozos, y esos pequeños trozos ya de aluminio caliente lo alimentamos a la prensa, ¿vale? Llega a la prensa. Y a la empresa, que es el principal componente de la máquina, lo que hacemos es, por energía hidráulica, ese material pasa a través de esa matriz y al otro lado de la prensa, pues a lo largo de esta zona, pues se van extendiendo los perfiles alargados de aluminio que se extienden en las mesas y que luego, bueno, pues son estirados. Primero se extienden, luego son estirados y luego se van cortando, ¿vale? Cuando ya alcanzan ciertas temperaturas, van bajando un poco de temperatura, pues se van cortando, ¿vale? Y una vez que se cortan, pues se apilan, se colocan en carros, esos perfiles, y se llevan a los hornos de maduración. Hornos de maduración para que esos perfiles, pues, consigan la resistencia que necesita tener el producto al final, ¿vale? Así es, dicho así un poco de correr prisa, ¿no? Pero más o menos las partes principales, la tolva de alimentación de los tochos, que ya ahí nos da una pista de que tenemos una energía, ¿no? El horno, la cizalla, el alimentador de tramo de tocho a la prensa con las estufas. Las estufas, ¿qué es lo que hace? Pues mantener las matrices calientes para que también la extrusión sea adecuada, ¿vale? Es decir, necesitamos el aluminio a elevada temperatura y las matrices que estén calientes. Por lo tanto, también necesitamos esas estufas. Transportadores de perfiles, extensión de perfiles a través del puller. Es otro de los elementos de la prensa que lo que hace el puller es agarra el perfil y lo va extendiendo en la mesa. Los gatos para estirarlo, es decir, para dejarlos rectos. Y luego ya las sierras de disco. Primero hay una sierra que corta el aluminio más en caliente y luego hay otra sierra que corta el aluminio más en frío. Y por último, pues lo que hacemos es el apilado de perfiles. Los colocamos en carros, los perfiles ya a la longitud que desea el cliente y lo llevamos al horno de maduración, ¿vale? Para luego darle el tratamiento de lacado, anodizado, el color que queramos, la terminación, según la petición del cliente. Más o menos nos situamos entre el plano y la explicación. Vale, pues empezamos a hacer el ejercicio. Si os parece, lo podemos hacer así en común todos. No hay ningún problema. Pues se trata de un poco con la descripción de lo que es la prensa, todos los componentes. Pues primero sabréis indicar las energías presentes que necesitamos conocer para poder hacer nuestro procedimiento Loto. Tenemos inercia, química, neumática, hidráulica, gravedad, electricidad, térmica, mecánica. Tenemos de todo. En la prensa tenemos de todo. ¿Vale? Si queréis ir diciendo algún ejemplo. Tenemos evidentemente la térmica, los hornos, tanto el que calienta el tocho como los hornos que luego le dan la maduración a los perfiles, temperatura, evidentemente. ¿Alguna más? ¿La química de dónde te viene? La química yo la meto porque evidentemente en el corte del aluminio tenemos el polvo que se genera, el ambiente de polvo, por lo tanto ahí también tenemos energía química. ¿La neumática? Neumática, por ejemplo, en la mesa donde se extienden todos los perfiles de aluminio, las mesas luego tienen como un traslado de los perfiles a través de unas bandas que todo va también con neumática.
El tocho es una empuja hidráulica, ¿no? El tocho, a la hora de la extrusión, hidráulica. Y la prensa. Lo que es el componente principal de la prensa es hidráulico, que es lo que mete toda la presión al material, al aluminio, que sale por la matriz, y por lo tanto ahí tenemos una energía neumática, o sea, perdón, hidráulica brutal, de mucha potencia. Que es lo que caracteriza al final, si una prensa es de esta potencia o de esta otra, pues al final es el componente principal del equipo. Quizá la inercia es la que menos a lo mejor, ¿no? La inercia yo lo meto por los discos de las sierras Sí, sí, eso lo veo. que tenemos, tanto la sierra caliente como la sierra en frío, pues al final el disco se puede quedar girando poquito tiempo, pero la tenemos. Y la gravedad, como has dicho antes. Y la gravedad- La caída del objeto. Y la gravedad yo la he metido porque, por ejemplo, las manipulaciones de los tochos a veces se hacen con un puente grúa. Los tochos, la posible caída de los tochos desprendidos, si falla algo del puente grúa, del accesorio, de algo, pues ahí también tenemos Sí, porque la riesgo. la torba no cae. ¿Eh? El nombre está bien puesto. El nombre de los tochos. Yo le digo los polis de 8 colores, que son enormes. Como te pillo un poli de esos de 8 colores, pues al final las tenemos todas. Pues eso, la inercia con los discos de las sierras, la química, generación de polvo de metales, lubricantes, aceites, en el proceso, con las temperaturas, pues evidentemente tenemos algo de químico. La neumática, principalmente, lo que he dicho, hay bastantes circuitos neumáticos, pero los principales son los de las bandas de las mesas de los perfiles. Hidráulica, la principal energía de la prensa, la potencia de la prensa. Gravedad, pues aporte de tocho. Las matrices también se manejan, las matrices evidentemente son de mucho volumen, pesan mucho, entonces también se manejan con puente de grúa, pues también tenemos ahí la gravitatoria, transporte de tocho, matrices, los perfiles. Matrices con lo que confrontáis el tocho para que coja la forma del. Eso es. Me parece que había aquí alguna foto de. Ya no me acuerdo si lo metí o no lo metí. Me parece que no. Pero vamos, que las matrices son pesar. En el caso, yo es que estuve trabajando en una fundición también, y en el caso de que yo tuviera que mover una matriz enganchada con un toro, por ejemplo, allí donde estaba trabajando yo, ellos lo que hacían para mover la matriz era echarle la asa, en plan pasarle como la cinta, Una cinta. engancharla al toro y directamente ya se la llevaban a la máquina. En nuestro caso, nosotros manipulamos en unos cajones que tenemos específicos para una estructura metálica que es como un cajón, donde vamos colocando las matrices y luego el cajón con carretilla elevadora. Vale. Y luego la matriz de una en una para cargarla o para ya meter, o sea, para alimentar a la prensa la matriz correspondiente, pues con puente grúa, ya una a una. Las matrices tienen un hueco con un gancho, entonces ahí coges con el gancho específico que va al puente grúa y alimentas la prensa. Yo te digo, en la que estuve sí que es verdad que se podía ocasionar lo del caso de riesgo de gravedad, porque directamente las apilaban como en las estructuras, no sé, en las barras, llegaban directamente con la carretilla, la elevaban y la cogían y directamente, la bajaban y se la llevaban. No era ni puente con la traspaleta esta con el toro, directamente. Y ¿qué más? Bueno, la electricidad, evidentemente, pues cuadros eléctricos, pupitres generales de la prensa, de ciertas partes, cuadros eléctricos o circuitos eléctricos por todos sitios, evidentemente. La térmica, ya hemos dicho, los hornos, las estufas, las matrices, los perfiles salen a 450 grados. Por lo tanto, nada más que tocarlos no te da tiempo ni a reaccionar. O sea, la quemadura te la llevas sí o sí. Ahí no te sirve la reacción rápida de. Y la mecánica, pues imaginaos, la cantidad de elementos móviles que pueden ocasionar golpes, cortes, atrapamiento. La prensa, los gatos, los pullers, las sierras, los transportadores, pues ahí, pues infinidad de elementos mecánicos que podrían ocasionar riesgos. La prensa, como veis ahí en la parte de atrás, en el croquis, en el plano, pues evidentemente la prensa, todas las zonas peligrosas están valladas. Para acceder a las zonas peligrosas, pues hay
accesos, puertas con enclavamientos, pero evidentemente, pues tareas de mantenimiento o intervención por parte de los operarios, pues es bastante habitual que sea necesario acceder, ¿vale? Por lo tanto, pues tenemos que definir muy bien y muy en detalle para según qué tareas y a qué zonas debemos acceder, pues un procedimiento de consignación de una zona o de otra, o de qué circuito, o si con el eléctrico en general, porque, a ver, al ser la prensa tan grande, pues evidentemente no podemos consignar todo para todo, pero sí que pues tener controlado si accedo a la prensa en sí, pues que debo consignar, si accedo a la mesa donde está la sierra, pues consigno esa zona, pues ahí un poco. ¿Y se puede parar siempre? ¿Se puede parar la máquina? Es que hay veces que al ser máquinas tan grandes siempre están en continuo funcionamiento y prácticamente no te dejan parar. Muchas veces lo que hacemos es se para cuando termina un ciclo. Termina un ciclo y lo que no hacemos lo que muchas veces no se hace, bueno, si hay un riesgo tal para emergencia, está claro, pero para poder acceder, pues antes petición de acceso en la puerta y entonces termina el ciclo. Cuando termina el ciclo puedes acceder. Y entonces se queda toda el área a la que debes acceder a hacer cualquier tarea, pues se queda todo parado. No digo, ¿sabes qué? Las extrusiones y todo eso como... Sí, claro. Sí, por ejemplo, si tuvimos una gorda, por ejemplo, con el apagón famoso el lunes, pues la prensa, pues si pilla mitad del material, pues ahí se queda todo parado. Y ahí pues luego problemas. Se puede estropear la matriz, lo de menos es el material, pero la matriz se puede estropear, pues hay un poco de... Y evidentemente los accesos son competición. Termina ciclo y me permite acceder. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente punto. Todas las energías que hemos indicado, como hemos visto que tenemos toda la gama, pues todas las energías se podían activar, desactivar, disipar, controlar. Pues evidentemente sí, todas sí. Evidentemente, unas necesitan más tiempo, otras menos, ¿no? Pues activar y desactivar, pues podríamos hacerlo de la hidráulica, de la neumática, de la eléctrica. Disipar aquellas que pues el circuito se queda cargado, pues evidentemente necesitamos hacerlo. Y controlarlas, pues igual, pues habrá que controlar esas gravitatorias. Pues lo que os decía, esa gravitatoria, pues evidentemente pues no dejaré nunca el tocho ahí en alto, el riesgo de caída, pues evidentemente esas pues las controlaré. La térmica pues no me quedará más remedio que esperarme un rato, porque además el operario de mantenimiento a lo mejor va a la molla de la prensa, por lo tanto pues será necesario, aunque tengas los mejores guantes del mundo, pues evidentemente para poder hacer ciertas tareas pues te tienes que esperar el tiempo para tener controlada esa energía. ¿Cómo puedo saber si el equipo prensa dispone de los dispositivos adecuados para la consignación? ¿Sabríais indicar algún dispositivo necesario e imprescindible para el objeto que tenemos, para la misión que tenemos? Observación del tiempo de paro, como has dicho antes, puede ser. Ujú. El seccionador, que no puedo ver. Los seccionadores, que además en un equipo de este tipo, pues hay pues, en muchos cuadros eléctricos que componen la prensa, pues para cada circuito secundario tal, pues tenemos seccionadores. Seccionadores, son necesarios candados, seccionadores, dispositivos para válvulas, dispositivos para interruptores magnetotérmicos diferenciales, pues un poco lo que habéis visto por ahí. Hay algunos que los lleva integrado pues el cuadro eléctrico o la propia prensa, pero evidentemente hay otros que son necesarios que los tengamos adicionales. Los de válvula y los de... ¿Y cómo puedes saber postar? Pues esto es un poco lo que decíamos antes. Hay que hacer un trabajo de campo, hay que estar atento a las diferentes tareas de mantenimiento y limpieza, porque siempre hay alguna nueva que se hace. Nosotros, por ejemplo, paramos en agosto producción, pues en agosto hay 3 semanas que el mantenimiento va a tope. Pues en esa semana de mantenimiento pues se hacen pues tareas de mantenimiento muy concretas. Pues ahí, pues eso, trabajo de campo, observación de la máquina, recopilar información de los manuales, documentación técnica del equipo, y luego, por lo que hemos dicho antes, recabar información de los operarios, del responsable de la sección, del departamento de mantenimiento, y al final es
pues cuanta más información tengas de todas las operaciones o todos los trabajos que se hagan en empresa, pues el procedimiento va a ser más completo, más detallado y más efectivo. Bueno, ¿qué fuentes de información debo considerar para poder identificar los riesgos y los factores de riesgo del equipo? Pues un poco ya lo hemos dicho, pues ahí se repite un poco, por lo que hemos dicho y también hemos un poco comentado en la presentación. Pues el trabajo de campo del técnico, observaciones de la máquina, manuales, documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la quinta pregunta, ¿sabríais hacer identificación de los principales factores de riesgo a la hora de llevarlo a la evaluación? Por contacto térmico, quemaduras, energía térmica en este caso de una prensa. Pero también se puede incluir también del factor de riesgo dentro de la empresa. Sí, pero en este caso en concreto el 5 nos habla de, pues eso, de contacto térmico. A la hora de llevarlo a la evaluación y a la hora de llevarlo a la evaluación y también tenerlo en cuenta en los procedimientos. Pues un poco también lo hemos dicho antes. Temperaturas altas en hornos, los tochos, la prensa en sí, las matrices, los perfiles, estufas. ¿Vale? Y la última pregunta nos dice, ¿qué dispositivo de cocinación debo disponer si varios trabajadores de forma simultánea realizan tareas de mantenimiento, limpieza, ajustes o lo que sea? Las tenacillas. La mandíbula que veis por ahí o la caja para consignar que es grupal. Una caja grupal donde se ponen unos candados por parte de todos los operarios que tienen que intervenir en cualquiera de las zonas de la prensa o de cualquier otro equipo de instalación. Pues nada, por último, un poquito, una vez que hemos hecho este ejercicio práctico así un poco tal, pues aquí algunos dispositivos Loto que puede llevar integrada la máquina, pues como veis aquí, pues algunas paradas de emergencia con llaves, que al final evitaría, si yo me llevo la llave, poder rearmar. Eh, algunos cuadros de mandos secundarios, por ejemplo, en este caso sería de la sierra, donde también puedo habilitar los mandos on-off y llevarme la llave, aunque no se ve porque está muy en vertical, pero yo me puedo llevar ahí también la llave. O el cuadro específico de una de las estufas de matrices, donde tiene donde tiene su propio seccionador eléctrico, lo coloco en posición off, le coloco el candado que veis por ahí y ya también tendría consignado esa parte. Y bueno, pues aquí estas dos fotografías corresponden al pupitre principal de los mandos de la prensa. Y luego posibles puntos de la prensa que yo debo de aislar para según qué tareas tenga que realizar, ¿vale? Pues aquí tenemos gas, porque alguna el horno es de gas, por lo tanto gas. También tendríamos otra válvula de agua. En este caso el agua sería lo de menos, lo menos peligroso. Esta es una válvula que lo que hace, esto es el circuito hidráulico de la prensa, por eso tienen esos diámetros. Por lo mismo esa válvula, pues si necesito aislar y bloquear la hidráulica, pues le coloco un dispositivo de estos de volante que hemos pasado por ahí. Válvulas de neumática, la tengo cortada, pero no la tengo consignada. Por lo tanto, también me serviría la de volante o otras que veremos ahora en unas fotografías. Y ya si quiero ir más arriba, más en el suministro de la energía neumática, pues entonces tendría que cortar ahí el suministro que viene del compresor, los compresores, ¿vale? Pues ahí cortaría y también lo que haría sería bloquear que la neumática siga alimentando el equipo. ¿Vale? Y aquí tenemos más ejemplos de dispositivos de consignación que puedo necesitar. Por ejemplo, otro tipo para los volantes. Ese es como el que hemos pasado por ahí. Esta es la mandíbula que vemos por ahí. Pues en este caso, 3 operarios están haciendo mantenimiento. Más dispositivos de consignación de válvulas sencillas simples. Otro de volante. Lo mismo para un seccionador que lleva un cuadro eléctrico que también puede ser múltiple, colocar varios candados si tenemos varios operarios que pueden hacerlo. Y bueno, pues ahí tenemos todas las posibilidades
para poder consignar. No, hay veces que donde tenemos que consignar, donde los trabajadores tienen que consignar, los equipos están en zonas peligrosas. ¿Cómo, perdón? Están en zonas peligrosas, por ejemplo, el llave de porra, la llave de porte, no está neumático y demás. Entonces, hay veces que hay que tener en cuenta todo eso. Eso es. Entonces, quizás tenemos que priorizar a lo mejor esos sistemas no poner esos sistemas que son maravillosos, a poner simplemente un cartel de no conectar o tener la noción de que se está trabajando con esa energía residual, porque aumentamos el riesgo. Tú sabes que hay instalaciones muy antiguas y que las llaves de corte están, pues yo que sé, en una zona muy peligrosa. Eso es. Entonces, no sé, me imagino que te habrás encontrado alguna vez en esta ocasión. Sí que es verdad que situación. sí que es verdad que como en este caso cuando accedemos a esas zonas que supuestamente son peligrosas, ya cuando hemos solicitado el permiso de acceso, ya hemos eliminado ciertos tipos de energía para poder acceder a ellas. En principio está controlado desde el cuadro de mando los principales, o sea, desde el propio, en este caso concreto de la prensa. Desde el pupitre principal de la prensa se controlaría la mayoría de las paradas o consignaciones. Siempre quedaría alguna concreta en la que, accediendo a según qué zona, pues también iríamos con cuidado. Pero yo no me he encontrado especialmente en ningún punto donde el acceder a esa válvula conlleva un riesgo si no se tiene previsto. Bueno, yo sí me lo contaba. Y luego creo que también un punto importante en el tema de consignación es tener en cuenta que hay veces que no se puede bloquear completamente la máquina, sino que para ese mantenimiento, ese cambio, ese repuesto tiene que estar en movimiento. Las máquinas tienen que estar en movimiento, pero con un movimiento controlado. Eso es. ¿Vale? Es decir, pues de bajo recorrido, con sensores. Sí que muchas veces no se puede trabajar con sensores porque se tiene que acceder a la zona de maniobra. Y todo eso yo creo que también se tendrá que tener en cuenta. En cuanto a los procedimientos. En este tipo de procedimientos. Sí, en ocasiones pues se tienen que hacer algunas comprobaciones en manual o en semiautomático, o bueno, pues ya ahí, por eso lo de al tener toda la información, cuanto mayor información exacta de lo que se debe hacer, dónde se debe hacer y en qué situación se debe hacer concreta de la máquina, pues al final ahí sería. A lo mejor alguna energía no estaría controlada del todo, pero sí que pues ahí intensificaríamos un procedimiento de secuencias y de otro tipo de medidas, utilización de, pues eso, de otras medidas o de EPIs, y ahí un poco es abarcar esos, que lo que tú dices, que no es apagar y ya está, y ya no tengo ningún riesgo, sino que hay ciertas cosas. Ya está, porque hay veces que cuando apagas no puedes realizar esa tarea que tienes que realizar. Eso es. Y luego O, por ejemplo, para el tema eléctrico, pues aplicar las 5 reglas de oro para según qué ensayos, comprobaciones, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, nosotros, bueno, me imagino que los compañeros igual, cuando impartimos la formación de loto, de formación de práctica, ¿vale? Echamos mano muchas veces ocasiones de la presencia del centro de mantenimiento, porque es que es el que realmente sabe, ¿no? Eso es. Nosotros verificamos, en cierto modo, si esas medidas de seguridad se están poniendo bien o mal, ¿vale? Si se está haciendo esa secuencia. Pero nosotros, como técnicos de prevención, no podemos controlar todos los procesos, cómo se tiene que bloquear una máquina. Entonces, pero sí que estamos ahí un poco pendientes de lo que nosotros. Pendientes de cómo se está realizando. O asegurando, preguntando. Entonces, un poco ahí. Pues eso, lo que hacemos o lo que yo, por ejemplo, hago cuando alguna tarea así más peleaguda pueden llegar a realizar y que me entero, porque a veces alguna me entero y otra no me entero, pues entonces estar ahí un poco hacer como de recurso preventivo y de ir un poco ir comprobando y, oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Oye, pero has quitado esto, oye, pero te has asegurado de lo otro, tal. Y al final es un poco, pues eso, pues estar encima. Me has quitado la boca, perdona que repita, pero es para que la gente de casa se entere, porque el 22 bis del reglamento 3997 habla de una situación que ha descrito Mari Carmen. Estaba comentando una situación en la cual, por ejemplo, el dispositivo para consignar está ubicado en un sitio o bajo una circunstancia que puede provocar otro riesgo.
Eso es lo que dice el 22 bis del reglamento de los servicios de inspección cuando dice la presencia de recursos preventivos será preceptiva cuando haya máquinas que por su fecha de comercialización sea anterior a la disposición del marcado CE, a la directiva de máquinas, comentaba máquinas antiguas, y a pesar de haber tomado todas las medidas, de hecho las estás tomando, existe un riesgo residual. Para este recurso preventivo. Porque al final... Pero el problema es que a veces no nos enteramos. Cuando nos enteramos, fenomenal. Tampoco tiene muchas nociones. Y Y sí. seguramente cómo hacen las compras, porque yo, por ejemplo, con otro tipo de máquinas más asequibles, pues yo le quito a lo mejor el maquito y veo si tiene algún movimiento, si tiene algún proceso, si no. Con la hidráulica, por ejemplo, me pasaba que inicia el proceso, le quita la energía eléctrica y se queda, y luego cuando lo vuelve a tocar, vuelve el proceso, hay a veces que guarda la señal y vuelve a encenderse. Entonces, claro, una prensa tan grande, ese tipo de comprobaciones, no lo sé cómo. Yo estoy detrás de, pues, eso de los operarios y ahí con ellos, al final son ellos los que controlan. Yo lo que voy es un poco aprendiendo de ellos en cuanto a los mandos de accionamiento me lo van explicando ellos y yo estoy pendiente de los riesgos y de qué situación debemos de anular y no anular. Y ya digo, sí que es verdad que nuestro procedimiento de consignación está un poco con el sistema de adecuación del vallado, que simplemente con el hecho de acceder ya tengo muchas cosas ya hechas. Y entonces pues ahí un poco que sí que algo en algún momento se puede escapar por tal, pero bueno, lo vamos haciendo así. Pues yo preguntando 100.000 veces y haciendo el cansino. Como todos. Como hemos hecho todos. Como todos haciendo el cansino. Apañándote si un mecánico es del Barça o otro del Madrid para saber por qué le tienes que preguntar antes de que te diga cómo. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos comenzando con el tema de los RT, ¿vale? Pues ya el personal de mantenimiento ya utiliza unas tabletas para ir a hacer operaciones y entonces ahí cuando van a comenzar la tarea les sale lo primero los aspectos preventivos. Entonces te vienen las secuencias de operaciones. Claro, para eso el trabajo previo de protocolarizar toda la secuencia de operaciones, pues... Hay una fábrica aquí en Almansa que tiene en los puntos críticos de energía, tiene un código QR. Y además lo tiene no de pegatina, lo tiene de acero inoxidable troquelado. Y entonces el de mantenimiento va, coge con su móvil, ve el código QR y directamente le sale el esquema de que tiene, quita este seccionador, cierra esta tal y bueno, ya el equipo lo otro lo lleva al puesto. Eso ya te matricula. Ostras, eso. Sí, de máquinas. Esa está... No se lleva No la tienes que conocer, está en Almansa, no, pues, no digo el nombre porque yo siempre pregunto, ¿puedo decir el nombre? Y digo, es para algo bueno. A mí me han dicho que no, pero es una empresa grande, ¿eh? Pero tiene una filial aquí en Almansa. Es muy grande, tú la tienes que conocer seguro. No es de calzado. Que no, bueno, lo digo porque la termine de identificar, no por... Pues nada, por mi parte, pues nada, muchas gracias por la Gracias asistencia, a ti. y por vuestra atención, claro. No, gracias a todos. Bueno, simplemente antes de finalizar, solicitaros a los que estáis en casa, por favor, yo sé que en casa es otra cosa, que cumplimentéis la encuesta de necesidades, ¿vale? Eso es lo que nos asegura a nosotros traer temas que interesen. Dar las gracias de nuevo a Juanma, emplazaros para el próximo jueves de prevención que con toda probabilidad va a tratar ya de higiene, de evaluación de riesgo químico y comentaros también que bueno, que el inicio de todo esto fue pues aglutinar gente que queremos hacer prevención de toda índole para mejorar condiciones de trabajo y mejorar nuestro oficio y profesión. Y en ese contexto, comentaros que hay 2 ofertas de trabajo de técnicos aquí en el colegio para, en concreto, con muy buen servicio de prevención ajeno. Comentábamos antes entre bambalinas que hay mucha demanda de técnicos y de técnicas, o de técnicas y de técnicos. Bueno, que sepáis que si queréis trabajar en prevención en el entorno de Albacete, pues hay dos ofertas de empleo aquí en el colegio. Y bueno, esta es la que está formalmente y otras muchas que salen por aquí nada más que hablan. Pero bueno, que lo sepáis simplemente. Y aprovechando, pues igual que para Estrual estamos buscando ahora mismo. Mira, Estamos buscando Esto está preparado. un técnico para formar parte de mi equipo. Y bueno, pues si conocéis de alguien que pudiera estar interesado, intermedio o superior, pues lo esperamos en Estrual. a ver, que Con unas no cuantas sé si prensas. habrá con el chat que... Vamos a ver.
Vale, agradecimiento. Sí, la presentación y el vídeo, como siempre, la colgará el colegio en unos días, ¿vale? Hoy siempre doy muchísimo las gracias al colegio. Hoy también, lo que pasa es que, a ver, ahorro esos 2 minutos que son ya rutina, porque el colegio, ten en cuenta que es muy de agradecer. Es una iniciativa del Colegio de Ingenieros que también sustenta el acuerdo estratégico, ¿vale? Y la Junta de Comunidades, pero realmente el colegio es el que ha apostado por esto desde siempre y bueno, pues de ley es que lo agradezcamos, ¿eh? Y ya digo, es trabajo de gente del colegio el colgar luego, es el mérito, vamos, del trabajo de colgar luego las presentaciones y los vídeos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y ahora ya dejamos de compartir y sí que cortamos.